Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que me acompañan en esta transmisión de su programa Opinión en Serio con su amigo Gerardo La Huerta. Es un gusto que me acompañen en esta noche. Y bueno, quiero comentar de volada, amigos, sobre esto que ocurrió, es el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva. Vale la pena señalar porque sin duda alguna, si bien yo no soy relumbronero para echar culpas como lo suelen hacer los youtubers pro AMLO y los youtubers de los otros lados y esas cosas, pero sí vale la pena aquí analizar qué tanto hay de responsabilidad del gobierno y de la 4T de López Obrador, sin duda alguna. Vale la pena hacer análisis de esta situación tan lamentable y es lo que voy a hacer en este programa para ustedes. Así que amigos, no olviden dejar su like, suscribirse, dejar sus comentarios en el video de repetición, compartir todos estos programas en todos sus contactos de redes sociales, visitar el canal YouTube, suscribirse y además checar los shorts de YouTube que estoy presentando, que son fragmentos de lo que me pareció más relevante de cada uno de los programas de Opinión en Serio. Bienvenidos y bueno, pues vámonos de volada. Empecemos por lo que dijo Andrés Manuel López Obrador con respecto a ese atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. Vean. Quiero enviar mi solidaridad, eh, enviarle mi apoyo a Ciro Gómez Leiva, que ayer fue víctima de un atentado. Afortunadamente no hubo consecuencias fatales, graves, y lo celebramos porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública, y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Desde luego, lo principal es que nadie debe ser molestado, afectado, dañado, y a nadie se le debe de agredir, y mucho menos quitarle la vida, que es lo más sagrado, la vida humana. Entonces, enviarle a Ciro un abrazo. Tengo información que se está haciendo la indagatoria desde anoche, se está haciendo la investigación, le corresponde al gobierno de la Ciudad de México y ya tienen un avance, ya hay la identificación de una moto, de un vehículo, y se va a llevar a cabo toda la investigación como lo hacemos siempre, que no quede ningún atentado, ningún crimen sin castigo. Entonces, vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad, decirle a Ciro que no está solo. Y esto lo hago por convicción, porque tenemos diferencias, son notorias, son de dominio público, las vamos a seguir teniendo, pero es completamente reprobable que se atente contra la vida de cualquier persona y en este caso de un periodista como Ciro Gómez Leiva. Entonces, dicho todo esto, repito, se está investigando, ya la jefa de gobierno está actuando, el jefe de la policía, la Fiscalía del Distrito Federal, ya se está haciendo la investigación y vamos a estar informando. Básicamente, el gobierno de la ciudad va a estar informando sobre este asunto. Bueno, pues en las redes sociales se ha especulado de todo, La, la primera impresión que da de esto, que vale la pena señalar, ¿no? Es que obviamente si en un momento dado se está sembrando, ¿sí? Sembrando discordia en contra de los periodistas, pues no faltaría, ¿sí? No faltaría, pues alguien que pueda intentar algo así. O sea, producto precisamente de eso que según el presidente como derecho de réplica hacen sus mañaneras, pero en realidad ha puesto, en pocas palabras, sí, en términos generales, como enemigos del pueblo de México a periodistas como Ciro Gómez Leiva. Además, hace poquito, hace unos días, en su conferencia mañanera dijo que estarlos oyendo a Loret de Mola, a Ciro Gómez Leiva, es hasta malo para la salud. O sea, fíjense a qué niveles de denostación desde las conferencias mañaneras se hace de periodistas. En vez de presentar documentos que desmientan lo que esos periodistas presentan en sus programas, no, hay que denostarlos.
y esa denostación conlleva la generación de odio por sectores. No acuso nada, simplemente planteo que ahí está una posibilidad. Esto, si no se ponen al tiro, si no se pone al tiro la 4T, si no se pone al tiro López Obrador, este puede ser el inicio de cosechar lo sembrado. En caso de que por ahí fuera. Porque también está la otra situación de que apenas hace 2 días, si mal no recuerdo, Ciro Gómez Leiva presentó un video, y esto vale la pena también señalarlo, presentó un video de un jefe de los Caballeros Templarios, allá en un municipio de Michoacán, que incluso se presentó a la iglesia a llevarle las mañanitas a la Virgen. Fíjense. Policías municipales cargaban el arreglo floral que llevó ese líder. Y eso lo presentó Ciro Gómez Leiva en su programa de televisión que tiene en programa televisivo, pues. Lo presentó eso. Fíjense, policías municipales. Cuando se supone que es uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal. El cuate ese. O sea, es interesante ver esto. Porque también de ahí puede desprenderse, ¿no? Bueno, a lo mejor también pudiera haber sido que ese tipo de información presentada en un momento dado por Ciro Gómez Leiva pudiera traer esa consecuencia. La otra que también pudiera ser, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, aprovechando el encono que hacia periodistas ha sembrado el gobierno federal y buscando desestabilizar el gobierno, alguien que no esté de acuerdo, que no sea afín a la 4T y que busque con ello desestabilizar al gobierno, también pudiera haber sido ese el motivo. Hay quienes acusan un autoatentado, a lo mejor también un autoatentado que pudiera en un momento dado generar también desestabilidad en el gobierno. Cualquiera que sean esas posibles, les digo, yo no acuso nada, serán las investigaciones las que van a determinar, ¿sí? Y cualquiera que sean las causas, que sea la causa real, de ser cualquiera de las que estoy exponiendo, de las que se me vienen a la mente de primera instancia, ¿sí? De todas hay una responsabilidad de la 4T tremenda. La primera y directa es que de veras no haya algún resentido con mucho odio, que de veras vea como enemigos, porque así prácticamente los pinta en la mañanera López Obrador, como enemigos del pueblo, de la nación, que pudiera llevar a cabo algo así. Entonces, en ese caso, habría una responsabilidad directa por los señalamientos, por las denostaciones que lleva a cabo el presidente en vez de presentar documentos y pruebas de que de veras mienten esos periodistas. Sí. La denostación puede estar ya cosechándose, ¿no? Puede estar ya generando frutos. La segunda que les decía, alguien que quiera generar inestabilidad. ¿De qué está partiendo de hacerle daño a un periodista de los que critica a López Obrador? Si López Obrador no criticara a ningún periodista, a ver, ¿de dónde te agarras? Si quisiera alguien hacer ese daño de desestabilizar. Sin duda alguna, pudiera ser que si que el presidente señale a nadie el asesinato de un periodista tan famoso como Ciro Gómez Leiva, pudiera traer cierta inestabilidad. Pero cuando se le añade, cuando está el añadido de los señalamientos que ha hecho hacia esos periodistas, el propio presidente públicamente en sus mañaneras, la inestabilidad va a ser más grande. Va a ser más grande. El otro caso, que pudiera ser por el tipo de información, como en el caso de ese líder criminal que presentó en su programa Ciro Gómez Leiva. Claro que también habría responsabilidad. ¿Por qué? Porque actualmente Michoacán está siendo gobernado ¿por quién? Por Morena, ¿no? Así de fácil, está siendo gobernado, es un estado de Morena. Y ahí está la violencia, pero que a Dios dar. Igual que en Zacatecas está peor.
estados, igual que Guerrero, gobernados por Morena, y cómo están las cosas en términos de violencia del crimen organizado. Pero fíjense, el caso es interesante. Si fuera por ese caso, si fuera por esa situación que planteo, ¿sí?, pues sin duda alguna hay una responsabilidad, porque ¿cuánto tiempo, desde cuándo se comenzó el gobierno de Morena allí en Michoacán, y las cosas en términos de violencia están peor, inclusive que cuando estaba Silvano Aureoles gobernando? Allí está otra responsabilidad. Indudablemente tiene mucho que ver con esto. ¿Y por qué yo abarco todo en la 4T? ¿Por qué yo abarco dentro de todas esas posibilidades a la 4T? Porque además la 4T, el presidente López Obrador, no han sido para hacer modificaciones que permitan una eficaz protección a periodistas. Así se los pongo de fácil. De esto no dice nada el presidente, pero son de las cosas que, si así como se pone necio que a fuerzas tiene que pasar una reforma que yo quiero, a fuerzas, y para eso vale gorro la independencia entre poderes. Yo mando al secretario de Gobernación ahí de cabildero, y ahí a negociar con los legisladores así de manera descarada. Pero el chiste es que tiene que hacerse lo que quiero. Ojalá y así fuera, para de veras acabar con este modelo económico neoliberal que seguimos viviendo. No, ahí sí, no. Ojalá y así de veras fuera de terco, para cumplir lo que viene prometiendo desde que empezó su gobierno, de un sistema de salud como el de Dinamarca, que no falten las medicinas para los millones de mexicanos que actualmente padecen de no tener, de que en los hospitales públicos no haya las medicinas que necesitan. Ojalá y así fuera de terco, así igualito, y a ver cómo le hacemos, y mandamos al secretario de Gobernación, y mandamos a ver a no sé quién para arreglar el asunto. Ojalá y así fuera. Porque lo mismo pasa para la protección a periodistas. Un mecanismo que está desde antes de que López Obrador llegara a la presidencia, y que tiene un absurdo brutal, ese mecanismo de protección a periodistas. Miren, nada más, con esto se los voy a ejemplificar. Aquí viene, a grosso modo, de lo que es el mecanismo de protección a periodistas, que sigue siendo hasta la fecha. Miren esto de aquí, que llama poderosamente la atención. A ver si me sale. Aquí está. Fíjense cuál es el procedimiento para que se le brinde a un periodista la protección. Periodista defensor o defensora ha sido víctima de una amenaza o agresión. Pues contacta al mecanismo de protección a periodistas. Ya con eso, ya no es necesario ni ver los demás pasos, nada más con el primerito, con este que les estoy mostrando. Periodista, defensor o defensora, ¿ha sido víctima de una amenaza o agresión? O sea, en pocas palabras, se cuenta con un mecanismo de protección a periodistas en el cual el periodista tuvo que haber recibido una amenaza o una agresión para que le den la protección. O sea que no es un mecanismo para prevenir las agresiones y los ataques a periodistas, sino más bien es para corregir ya cuando se hayan dado las agresiones. El problema es que las agresiones, como se ha visto en los últimos años, han costado la vida del periodista. ¿Esto desde cuándo? Tratándose de un gobierno al que de veras, cuyo presidente habla de que lo prioritario es la libertad de expresión y defender la libre expresión y defender los derechos humanos y la vida humana ante todo. Esto ya debería de haberlo modificado, así como se pone de necio de que a fuerzas va a mi ley que quiero y me vale gorro. Así igualito debió de haber hecho, así como debió de haber hecho, les digo, también para las medicinas, para los hospitales. Ese es el Andrés Manuel López Obrador que yo esperaba. ¿Sí? Cuando como ciudadano estuve presente en todo su movimiento lo más que pude, precisamente en apoyo de que llegara ese líder a ser el presidente. Eso era lo que yo esperaba. Yo esperaba que cuando me hablaba del combate a la corrupción, yo esperaba precisamente ver la cárcel llena de corruptos,
y no que formaran parte de las filas de su gobierno. Sí. Eso es lo que, les digo, eso es lo que yo esperaba. Yo esperaba de veras, como él planteaba antes y ya luego lo cambió a combate a la corrupción, pero él planteaba desde su movimiento el cambio del modelo económico. Y al modelo económico no se le ha movido nada. Seguimos sumidos en el mismo modelo neoliberal que dejó el PRI y el PAN. Y lo único que hacen mañaneras es estar recordando que ese modelo lo dejó el PRI y el PAN. Y según él ya no hay neoliberalismo, pero seguimos igual. Y ahí sí no se pone férreo. Miren, vamos a mandar las leyes para echar atrás todas las privatizaciones que hizo Salinas y a ver cómo lo hacemos. Mira, se mandamos al secretario de Gobernación y mandamos a quien haya que mandar al Congreso, pero que a fuerzas y que hagan fast track. Los de Morena, Partido Verde, que hagan fast track, órale, para que se aprueben las leyes que regresen lo privatizado a los mexicanos. Eso no hace. Eso no hace. Ojalá que así como se puso para esto de su reforma electoral, para su ley eléctrica, lo hiciera de veras para cumplir lo que desde su movimiento planteaba. Pero eso no es así. ¿Cómo es posible que se tenga un mecanismo de protección a periodistas y a defensores de derechos humanos que resulte que necesitan ser primero agredidos? Fíjense, primero agredidos para que se les proteja. No, pues es que lo ideal sería que se protegiera a todos, pero para eso se necesita dinero. Se necesitan recursos. Y ahorita los recursos, pues según el gobierno no tiene dinero. Según. Pero sí se siguen dando los grandes lujazos, como ahora que el presidente ya hasta invitó a los legisladores allá a Palacio Nacional a celebrar la aprobación de la dichosa reforma electoral. Hay quienes dicen, aquí hago un paréntesis rápido ya para aprovechar, hay quienes dicen que pues todavía falta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nomás que hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema, porque si me están hablando de inconstitucionalidades, de que las hay, no debemos olvidar que para resolver eso se necesita también mayoría calificada, no simple, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aprobar, para decidir la inconstitucionalidad. Y no deben olvidar que de barato hay 4 ministros, que prácticamente son de la 4T. Y no es de extrañar que aunque la mayoría vote porque sí es inconstitucional, los 4, que para eso los puso ahí López Obrador, terminen avalando una reforma llena de inconstitucionalidades, porque tiene un montón. Sí. Y hablando de eso, nada más así para terminar rápido esto, ¿sí? Qué incongruencia de López Obrador. De veras que es brutal. Así como cambia de opinión en las cosas, cambia de opinión en todo. ¿Sí? El presidente de López Obrador. Cambia en todo. Él fue de los que impulsaron desde hace años, cuando se creó el IFE. Él mismo negoció hasta con Calderón, que era presidente del PAN. López Obrador era presidente del PRD. Negoció con Calderón y con el que estaba del PRI para poner a Woldenberg para presidir al IFE. Fíjense, López Obrador omite señalarle a su público, a toda su gente allí en las mañaneras, omite mencionar los avances que a partir de la creación del INE empezó a tener la izquierda de él, ocupando poco a poco, iba ocupando más curules y más curules en el Congreso. Fue creciendo el posicionamiento de la izquierda en términos generales. No nada más el INE es responsable de lo ocurrido del 2006. También ellos, también López Obrador, también en ese tiempo estaba Horacio Duarte, que era el representante. Era el representante de la coalición que postuló a López Obrador en el 2006.
El representante era Horacio Duarte. Y tampoco él fue para presentar de manera contundente lo que se acusaba. Pero de eso no hay que decir nada. No hay que señalar que los avances que fueron teniendo la izquierda, los posicionamientos políticos con los que fue creciendo la izquierda López Obradorista, fueron de la mano de las elecciones del INE. Así, fueron de la mano de las elecciones del INE. Y ese tipo de leyes para buscar que fuera equitativa la competencia electoral, como es el caso de que no haya la intromisión de funcionarios públicos en el proceso electoral, que fueron precisamente parte de las propuestas de él mismo cuando estaba en el movimiento. Ahora él mismo las hace ley para echarlas abajo. Por ejemplo, esa de que los funcionarios públicos ya pueden agarrar y decir lo que quieran y en aras de la libre expresión, ellos pueden decir lo que quieran y ya no pueden ser objeto de sanción por publicidad electoral. Fíjense, Vicente Fox, la acusación de la intromisión de Vicente Fox en la elección, algo que siempre acusó López Obrador, se debió a eso. Y ni siquiera lo hizo en Palacio Nacional, sino lo hizo López Fox en un discurso que estaba dando, ¿no? en un estado, ya no me acuerdo cuál, cuando dijo: a cualquiera que esté en esa boleta electoral habrá de ser derrotado por el candidato del PAN. López Obrador, hace poco, abiertamente desde la mañanera, con los recursos públicos que conlleva la mañanera, llamando a la gente a no solo votar por su partido, no lo dijo así directamente, pero así fue, no solamente votar para presidente, sino también para legisladores y también para óyeme. Pero él dijo que que eso no es malo porque él no pidió el voto, los votos masivos. Perdón, o sea, es puro vernos la cara. Fíjense, lo que el presidente repudiaba y por lo cual inclusive se la pasó llamando a Vicente Fox de traidor a la democracia, no solamente él lo ha repetido ya siendo presidente. No solamente lo ha repetido, sino que además, con todo su séquito, se ha encargado de hacer una ley para que ya no sea sancionado, para que ya no sea ilegal esa ilegalidad que él mismo ha hecho y que él le recriminaba a Fox. Así de incongruente está esto. Así como cambió de opinión, ahora ya a conveniencia también ya volvió a cambiar de opinión. Porque antes, a iniciativa de él mismo, fue que se empezaron a hacer ese tipo de leyes para prohibir la intromisión, para prohibir la propaganda que interviniera en el proceso, en las elecciones, sí, que indujera a la gente al voto por parte de un funcionario público. Ahora ya esas, ya son las que pasaron, son las que se aprobaron. Porque fue en dos partes, que una es la que va a regresar, que es la que tiene que ver con lo de los partidos políticos y todo eso, y otra es esa que les estoy diciendo ahorita. Ese paquete es el que pasó, el que ya se trata de que puedan los funcionarios, incluso puedan descaradamente, como lo suele hacer la 4T hoy en día, descaradamente entrometerse y empezar desde antes, con campaña o sin campaña, llamar a votos. Y perdónenme, esto lo voy a decir ya para terminar rapidito, ¿sí? El presidente López Obrador ganó con una votación contundente. Una votación contundente de la que yo pedía desde hace años, antes de que el presidente llegara al poder. En mis programas lo señalaba. Una votación contundente basta y sobra. Y así sucedió en el 2018. No había necesidad de hacer esos cambios si de veras
el apoyo que presume el propio presidente tener en las encuestas, ¿sí?, que aparece en encuestas ese apoyo, si fuera real, el presidente no hubiera promovido esa reforma electoral de la que tanto se está hablando en estos momentos. Porque así como estaba el INE y así como estaban las instituciones electorales, así ganó la presidencia con una votación contundente. Es claro que sabe López Obrador que no va a volver a tener su 4T esa votación contundente. ¿Podrá ganar? Yo creo que sí. O sea, pues es probable que sí. Pero ya no va a ser con la misma votación contundente. Aún con que se ampliaron esos programas sociales que tanto presume, pero es que, perdón, ¿de qué sirve que a los adultos mayores les des un apoyo que se les va a terminar yendo en comprar las medicinas que los hospitales públicos no tienen y que necesitan? Porque eso es lo que hay que pensar, ¿sí? En que esas dádivas disfrazadas de pensión, porque una pensión es algo más digno que las dádivas que dan, así se esfuman, nada más en las medicinas o servicio médico que requieren, ya que los hospitales públicos siguen siendo un sistema de salud que está destrozado. Siquiera como estaba, nunca se ha dicho que ha sido una excelencia el sistema educativo, pero era mucho más funcional de lo que se convirtió con la 4T. ¿Sí? ¿Y de qué sirve que les des y presumas a adultos mayores un apoyo que se les va a terminar yendo, que van a terminar gastando precisamente por la falta de medicamentos y de servicio digno en los hospitales públicos de este país? Porque eso sí no hay que decir, claro que no. Y si lo dices es que tú eres de los de Lampa del periodismo. Eres chayotero, así como se agarran todos a decir. ¡Analicen! Todos esos que me critican, que me acusan a mí de chayotero y de que me pagan, yo los invito a reflexionar. Y más que reflexionar, pregúntenle a adultos mayores que puedan, pregúntenles, ¿recibes un apoyo? Sí. ¿De cuánto lo recibes? De tanto. ¿Cuánto te gastas en las medicinas? ¿Cuánto te gastas en medicinas? Y hagan la cuenta. A ver si de veras sigue siendo efectivo. Bueno, tan no es efectivo que por eso sigue aumentando la pobreza en México. Y todo eso va creando decepción. Yo estoy seguro que si López Obrador de manera real tuviera el apoyo que él presume en sus mañaneras tener, y que según las encuestas dicen, López Obrador no hubiera invertido el dinero del pueblo sagrado que hay que administrar en su beneficio, no se hubiera invertido en sesiones como ahorita. Primero una sesión en diputados, luego senadores, y luego la regresaron, y ahora los diputados la tuvieron que mandar otra vez, ese primer paquete lo tuvieron que mandar de regreso, y ahora a ver cuándo se va a dictaminar. Las sesiones nos cuestan al pueblo de México, y nos cuestan mucho, ¿eh? Claro, eso no va a decir el presidente mañanera, ¿no? ¿Cómo creen que les va a decir? Pero cada sesión cuesta. Y se podría utilizar para algo más benéfico para el pueblo, pero eso no hay que tocar. Porque aunque se dice que primero los pobres, en realidad siguen siendo primero los potentados. ¿Sí? Y esto ya se los he señalado aquí varias veces. En realidad, primero los potentados. ¿Por qué creen que al modelo económico no se le ha movido ni una coma? ¿Por qué creen que aunque el presidente se queja de que el PRI y el PAN privatizaron las minas, los bancos, Salinas de Gortari privatizó todo? Y no ha emitido ni una sola iniciativa para echar atrás esas privatizaciones. ¿Por qué creen que la pura faramalla de poner orden en el sistema de pensiones para que terminara el asunto, no de echar atrás la privatización del sistema de pensiones, no como crees, simplemente reducir la comisión? Y mientras que sigan los potentados haciendo jugosos negocios con el ahorro de los trabajadores. Y todavía se atreve el presidente a decir que no hay neoliberalismo. Vaya tomada de pelo. Bueno, pues por esa razón, porque hay periodistas
diga lo que diga el presidente. Hay periodistas como Ciro Gómez Leiva, hay periodistas como Carlos Loret de Mola, ¿sí?, que sacan a la luz y demuestran las mentiras que dice el presidente. Esa es la razón. ¿Sí? Las mentiras que el propio presidente no puede desmentir con documentos, lo que hace que López Obrador siga sembrando odio hacia los periodistas que simplemente están siendo críticos y señalando lo que está haciendo mal. Ah, no, pero es que ¿sabes qué? Que es que fíjate que antes no decía nada. Falso. Falso. ¿Sí? Yo los invito a que vean, a que le echen atrás a los programas de Loret de Mola. En buena onda lo digo, de Loret de Mola. Antes de que iniciara el gobierno de López Obrador. O sea, de veras. Para que vean también cómo se le ponía a Peña Nieto, cómo se le ponía a Calderón, cómo se ponía con todos ellos. Porque eso el presidente tampoco lo va a recordar, tampoco va a decir. Hay que decir que nomás es contra él. Pero con todo respeto, ¿quién está dando lugar? Porque si López Obrador fíjense bien, si López Obrador hubiera de veras trabajado para cumplir su proyecto de nación y no nomás de repente cambiar de opinión a capricho del secretario de la Defensa, porque así lo indican documentos de la Sedena de los que fueron hackeados. Les aseguro que López Obrador no necesitaría, para continuar su 4T, no necesitaría estar haciendo de las leyes electorales leyes a modo de su 4T. No necesitaría. Pero por algo le urge, por algo es tanta la urgencia que ya ven, incluso antes de que salga de vacaciones, pero tiene que salir esto de ya, fast track, olvídense de lo demás. A ver con qué va a salir la Suprema Corte. No la Suprema Corte en general, porque es claro que se violaron procedimientos, es claro que hay inconstitucionalidades. Es clarísimo eso. En todo el plan B de López Obrador, incluido lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Aquí habrá que ver realmente esos 4 ministros afines de la 4T, si de veras están a la altura de defender la Constitución de México, o simplemente le van a agradecer el cargo tan oneroso, porque eso sí, López Obrador no es para señalar como lo hace con Lorenzo Córdoba con nombre y apellido, pero cuando se trata de los ministros de la Suprema Corte nomás se limita a decir que bueno, pues allá en la Suprema Corte sí ganan más que yo. Nada más, no se limita a señalar con nombre y apellido a Arturo Saldívar. No, o a Margarita Ríos Farjat, no, tampoco. O a Yasmín Esquivel o Ezequiel, no sé cómo se llama, tampoco. A ellos no lo señalan, a ellos nomás comenta de que en la Suprema, de que en el Poder Judicial hay quienes ganan más que él, pero no lo dice con nombre y apellido, Cuando se trata de los suyos es otro el boleto. Bueno, vamos de volada nada más a comentarles aquí de volada esto que tiene que ver con asunto de las bueno, yo lo llamo hipocresía, pero vamos a ver ustedes qué opinan. Mientras el presidente López Obrador y algunos de sus propagandistas lanzaron fingidos mensajes de solidaridad hacia el periodista Ciro Gómez Leiva, desde cuentas menores afiliadas al obradorismo se esparce la noción de que fue un atentado, hasta con esas. A pocos días de que señaló que escuchar a Ciro Gómez Leiva produce tumores cerebrales porque es muy deshonesto, Andrés Manuel López Obrador se pronunció en torno al atentado sufrido por el periodista. Le mandó un abrazo, le dijo que no está solo, deploró lo ocurrido y reprobó la violencia contra cualquier ser humano. También dijo que un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política. Sin embargo, al poco rato de su mensaje de solidaridad, la emprendió. Fíjense, apenas dijo eso y luego la emprendió de nueva cuenta contra los medios de comunicación y periodistas.
reiterada actitud que defensores de los derechos humanos, de los derechos de periodistas, como Artículo 19 y la ONU, han asegurado que es causa del clima de violencia en contra de los profesionales de la información. En esta ocasión criticó al diario Reforma, al cual acusó de tener una mentalidad conservadora, colonizadora y de sometimiento al gobierno de Estados Unidos. Como muestra, dijo que sus dueños viven en aquel país. Esto a pesar de que su propio hijo mayor habita en Houston y el menor está en Londres. Fíjense, para que vean cómo es López Obrador. O sea, híjole. Primero decía que no, que es que en estudiar en el extranjero allá los enseñan a robar, pues ahí mandó al extranjero a su hijo. Bueno, hace poco que estaba diciendo López Obrador, no, ¿cómo va a gobernar un actor? ¿Cómo? ¿Un científico? No, el oficio de la política. Perdón, ¿qué no es científica, Claudia Sheinbaum? O sea, nomás. Para que vean cómo nomás es hablar por hablar para seguir dando a tole con el dedo al pueblo. Desde la noche del jueves, comunicadores afines a la 4T emitieron también mensajes de solidaridad, así entre comillas, con Gómez Leiva, pero mostrando que su real preocupación es lavarle la cara al gobierno y quitarle la responsabilidad, por el clima de hostilidad social en contra de la prensa crítica. Por ejemplo, el comentario de la senadora Citlali Hernández, que pidió que ni se mencionen las diferencias de pensamiento. Así eso fue lo que pidió, Pidió que ni se mencionen las diferencias de pensamiento. Fíjense nada más, Confiando en que las autoridades pronto nos den respuesta, qué bueno que estés bien. Ni mencionar, como leo que varios lo hacen, las diferencias de pensamiento, porque eso no tiene nada que ver con estos actos. Se condena, nada que ver que estos actos se condenan y se investiguen. Mi sincera solidaridad. Fíjense, ya está de antemano ya empezando a lavadero de cerebro, ¿no? A la gente, ¿no? ¿Sí? Porque eso no tiene nada que ver con estos actos, con que estos actos se condenen y se investiguen. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Sí de veras se irá a investigar esto o se va a buscar qué versión conveniente a modo se va a poner? Porque ¿de dónde dice esto Citlali Hernández? Bueno. A su vez, Jorge Gómez Naredo, director del portal Polemón, y que ha afirmado que Ciro Gómez Leiva es defensor de narcotraficantes, tuiteó: el atentado que sufrió Ciro es indignante, se debe investigar y castigar a culpables. Toda la solidaridad con él. Usar, como ya lo hacen unos, este lamentable hecho para imponer idea de que el atentado es porque AMLO contrasta sus ideas con periodistas es sin duda miserable. Se están defendiendo a Obrador. Ya, solidaridad, pero defendiendo a Obrador. ¿Defendiéndolo de qué? Si ni siquiera se ha investigado, no hay resultados de la investigación de quién fue. ¿De qué lo quieren defender? ¿Por qué será que ya se adelantan matraqueros a defenderlo? O sea, nomás digo, es pregunta de veras, Bueno. Ok. En un sentido semejante, manejó el caso el periodista Julio Hernández López. Al compartir el link de su espacio informativo, escribió: opositores a AMLO aprovechan ataque a Gómez Leiva para especulaciones políticas. Especulaciones. Hacen mal ellos en querer ponerlo, los detractores, como también los otros en defenderlo. Si todavía no hay producto de las investigaciones. Bueno, que también hay que ver, porque confiar mucho en las investigaciones de la Ciudad de México, pues ya ven todavía lo del feminicidio, este lamentable feminicidio que indignó y que se presentó mucho en la televisión, ¿no? De esta Ariadna Fernanda. Ya no se ha sabido nada. ¿Qué pasó con eso? Quedó en que supuestamente se iban a cotejar o no los dictámenes de la autopsia que se hizo en la Ciudad de México y la que se hizo allá en Morelos. Pero hasta ahí ya. ¿Qué ha sido de ese caso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y además, ¿de qué sirve? Ya lo que pasó con la línea 12 del metro, que los peritajes de la empresa que trajeron para hacer el peritaje del accidente de la tragedia de la línea 12,
indicó que la responsable de la empresa del cuatito Carlos Slim, y hasta López Obrador la premió con más contratos, con jugosos contratos en su gobierno. Entonces, ¿qué es esperarse? O sea, en buena onda, también hay que decirlo. Bueno, pero en fin. Por su parte, el reportero Álvaro Delgado trajo forzosamente a colación el caso del asesinato de Paco Stanley, vean nomás, el cual motivó que hace años Televisión Azteca culpara de la inseguridad al gobierno capitalino, entonces encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Todo para negar que el atentado sea claro producto del clima de polarización creado por López Obrador. Esto tuiteó Mario Delgado, fíjense lo que puso este periodista Álvaro Delgado. Entre tantas vilezas sobre el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva, destaca la del magnate Ricardo Salinas. Fíjense, Ricardo Salinas recicla su perorata contra el gobierno de Cárdenas por la ejecución de su cómico Francisco Stalin en 1999 y lo atribuye a las diferencias y a la polarización, ok. O sea, con tal de defender a Obrador, metió lo de Paco Stalin. Órale, pues. Este tuit fue replicado por ¿quién creen? Pues por Genaro Villamil, quien publicó un mensaje de solidaridad y también difundió los posicionamientos de Claudia Sheinbaum en el sentido de que su gobierno es respetuoso de la libertad de expresión a pesar de las diferencias, ¿no? Bueno, si fueran respetuosos, no estarían sembrando ese icono a los periodistas, sino estarían demostrando. Porque ellos hablan de diferencias. Fíjense cómo en la 4T y todos sus paleros ponen el asunto hablando de diferencias. No son diferencias. Lo que genera la polémica es lo que ellos presentan y lo que la 4T no puede demostrar que son mentiras. Entonces ahí es en lo que hay que crear. Hay que crear polémica, ¿sí? Para que de la mente de los ciudadanos, ¿sí?, se despeje el hecho inminente de que lo presentado por esos periodistas no ha sido debidamente, con documentos, negado por la 4T de López Obrador. Bueno, también el youtuber, también el youtuber Vicente Serrano lanzó un mensaje de fingida solidaridad. Dijo que aún con las diferencias que tiene con el periodista condena el ataque. Sin embargo, Serrano es uno de los personajes que más contribuyen al odio en contra de Gómez Leiva, pues en sus canales no lo llama por su nombre, sino lo apoda Chayotero Ciro y frecuentemente le llama vendido y celebra que el presidente le calle el hocico y le ponga arrastradas. Bueno. Quien no tuvo discípulo fue el youtuber Ignacio Rodríguez el Chapucero, el amigo desde la niñez de López Obrador, ¿sí?, y que de repente ya salieron como los comunicadores ciudadanos, siendo que su papá de este Chapucero, su papá fue asesor de López Obrador político desde aquellos tiempos del PRD, su mamá fue senadora del PRD, pero de repente les desaparecieron como ciudadanos comunes y corrientes informando al pueblo. Cuando antes hasta en la portada de su revista puso que eran amigos por siempre de Granier. Fíjense nomás hasta dónde son, pero bueno. Fíjense lo que puso él, pues ¿en qué estaba metido? Me pregunto. Así puso él, pues ¿en qué estaba metido? Así, ya, dando por hecho. Fíjense qué interesante es esto, porque cuando pasaban situaciones similares en el gobierno de Calderón o de Peña Nieto, luego saltaban todos los del movimiento de López Obrador y toda la gente de López Obrador, todo su séquito de López Obrador en aquel tiempo cuando era el movimiento, están revictimizando a las víctimas, no tienen corazón, miren cómo están revictimizando. Ahora que lo hace uno de ellos, que es el Chapucero, aquí sí no están, aquí sí no hay ninguna queja de revictimización, ¿verdad? Aquí sí ya no. Aquí sí ya se callaron. No solamente los del movimiento de López Obrador, sino de los millones que han apoyado ese movimiento. Aquí sí se callan, ¿verdad? Cuando hace la revictimización gente
de la 4T y de López Obrador, entonces sí no hay ninguna queja de revictimización, ¿verdad? Así de plano. En el mismo sentido, el funcionario capitalino Fadlallah Akabani culpó a la oposición del montaje en un tuit dirigido a Sergio Sarmiento que luego borró, pues si no hay pruebas. La oligarquía rapaz y la oposición moralmente derrotada, mezquina, traidora y mentirosa es capaz de pagar, fíjense lo que puso, es capaz de pagar un autoatentado sabiendo que personas como tú van a inculpar o inferir responsabilidad en quienes replican los ataques mediáticos, lo cual constituye un derecho. Los van a detener. Fíjense, y pues luego lo borró. Fíjense nada más, siendo un funcionario de la Ciudad de México, siendo un funcionario lo que puso. Una acusación bien seria, pues nomás quito el tweet. Sí, miren para que vean cómo son los de la 4T para siquiera sostener sus dichos. Bueno. ¿Qué más tenemos rápido? Bueno, este dice que ya lo he leído. Por debajo de esta conversación, las cuentas de ínfimo nivel, como Chairo de Alcurnia o Chorizo Centauri, tuitearon que se trataba de un autoatentado. Finalmente, personajes como Sabina Berman, Pedro Miguel, de ahí también asesor de López Obrador, Fabricio Mejía, no dijeron absolutamente nada del asunto. Una postura correcta y que incluso fue reconocida por sus críticos fue la del comediante Jairo Calixto Albarrán, quien con seriedad escribió: abrazo fuerte a Ciro Gómez Leiva por el ataque del que fue víctima. Las autoridades están obligadas a aclarar de fondo este terrible hecho. Toda mi solidaridad. Pues fue el único comentario bastante bueno, ¿no? Sí, la verdad. El de este último, no sé quién sea, yo no lo conozco. Jairo Calixto, me suena, creo que lo he visto en Milenio o algo así, pero ya no me acuerdo. Bueno, pues ahí está el asunto. Ahí está el asunto, nomás para que vean cómo se las gastan los de la 4T. Sobre todo me quedo con eso, con lo que hizo el chapucero. Revictimizar, pero ahí sí ya todos callados, nunca se quejan de las revictimizaciones. Cuando era Calderón, sí. Pero ahora que es con la 4T, ahora no. No, nomás López Obrador es el que cambia de opinión. No nada más él, Ya está claro que han cambiado de opinión todo su séquito manipulador. Antes era para informar, ahora es para manipular. Así nada más para acabar pronto. Gracias a todos por haberme acompañado, los espero en la próxima transmisión. Sí me fui muy largo. Que estén todos muy bien y nos estamos viendo, amigos.